Y juntas, la historia nuestra con la historia de los demás, se crea la historia del universo. Hegel plantea que la evolución del espíritu humano se da a través de una dialéctica constante. ¿Qué es una dialéctica constante? Quiero que lo veamos de la siguiente manera. Cuando tenemos una dialéctica, es una idea inicial de algo que sucede en la vida. Por ejemplo, cuando los niños van al colegio, estas dialécticas principales o esas ideas iniciales se dan a través de la suma, de la resta, de todas estas ideas que a medida que va evolucionando y va creciendo, va entendiendo de mejor manera. Nosotros los seres humanos, dentro de nuestra cotidianidad, aprendemos muchas cosas todos los días de la vida y siempre estamos enfrentando las ideas que tenemos en mente con lo que sucede dentro de nuestra realidad. Pues esto lo plantea Hegel como una evolución del espíritu humano todos los días de la vida. Estamos contrarrestando nuestras ideas para entender de mejor manera el mundo. Ahora, esto lleva a que forjemos un espíritu absoluto, el cual lleva a comprender las ideas o estas verdades principales de la vida. Dentro de esta refutación constante es importante entender lo siguiente, y es que los seres humanos no podemos llegar a conocer una verdad absoluta, pero sí podemos llegar a construir caminos de dialéctica que nos permitan siempre estar en una constante evolución de lo que sucede con la vida, y tener múltiples experiencias para luego contrarrestarlas con la razón y asimismo entender cosas que nunca habíamos entendido antes. Isaac Asimov en toda su obra plantea un espíritu galáctico, el espíritu que mueve todos los espíritus de los hombres, es decir, cada espíritu individual crea la historia universal. La historia del universo está escrita por la historia de cada uno de los hombres. En otras palabras, cada hombre construye una historia, que es su historia, vive la misma, es decir, vive su vida, y a partir de ahí, a partir de construir su historia y de vivir su vida, le aporta una cierta cantidad de experiencias y de palabras o de opciones a la historia del espíritu galáctico. Sin embargo, esto se puede llegar a confundir porque nosotros los seres humanos partimos de vidas individuales y de ideas individuales. Y esto nos puede llevar a nosotros a comprender por qué la vida a veces se puede perder o por qué a veces nos perdemos en la vida. Y es normal perderse en la vida. Pero con esta idea del espíritu galáctico, la divagación de nuestro espíritu lo que hace es construir una historia. Es decir, construye nuestra historia como tal. Y esa historia que vivimos y esa historia que nosotros comprendemos que puede abarcar nuestras experiencias, nuestras razones, incluso con nuestros errores, nos pueden llevar a vivir esa vida. Aporta a las otras vidas algo. Porque no estamos en un mundo donde todos partimos de principios individuales. Es decir, tenemos experiencias individuales, tenemos ideas individuales, tenemos errores individuales, pero siempre estamos acompañados de algo, de alguien que nos enseña o que es partidario de esto. Y es por eso que la historia de nosotros, los seres humanos, íntegramente relacionada con la historia de los demás. Y asimismo, la historia de los otros es también nuestra historia, porque en parte lo que nosotros hacemos para vivir está abarcando la historia de otras personas. Y esas historias de esas otras personas también abarcan nuestra historia. Y desde esta perspectiva, uniendo las ideas de Asimov y Hegel, entendemos entonces que estamos en una sociedad donde todos los seres humanos, todos los días de la vida, tenemos múltiples oportunidades de vivir, donde cometemos errores, tenemos aciertos, aprendemos, tenemos razones, experiencias y motivos, y con ello se crea la historia del universo. Si faltara la historia de algún hombre dentro de ese espíritu galáctico, pues este cambiaría de manera radical. Principios individuales y ideas individuales han llevado a construir nuestra historia. Lo que nosotros hacemos con nuestra vida, lo que podemos hacer para vivir y para enfrentar todas las situaciones que nos lleven a entender la vida, es en parte nuestra historia, pero también la historia de los otros. Y juntas, la historia nuestra con la historia de los demás, se crea la historia del universo.